Milenio 3, este periódico sonoro que se reserva siempre una especie de cuadernillo, una especie de anexo, para entrar directamente en los misterios que podríamos definir como sobrenaturales y en la investigación del detective y de las historias, esas que están en el umbral de lo imposible, en las fronteras del créalo o no. Pero esta noche es especial. Quizá por eso suena el eco remoto, ancestral, sanguíneo, que nos pone Noel Calero, de esta banda sonora que dice muchas cosas al viento en un solo alarido, que se llama Mongol. A veces los sonidos medio chamánicos, medio rituales, antiquísimos, tienen un nexo común, da igual la región del planeta. En todas parece que ha ocurrido en alguna ocasión lo que ahora vamos a contar, pero nunca con la frialdad y con los elementos tan terribles como nos llegaron en un mail. Por eso, y lo advierto antes de que entre Diego Marañón, hemos cambiado un poco la sección esta semana. Sin que sirva de precedente, o sí, porque este programa nunca se sabe cómo puede terminar ni cómo va a empezar. El asunto es que no sabemos resolver esta historia y necesitamos vuestra ayuda desde ya. Guillermo León, imagino que pondrá los dispositivos en ikerjiménez.com, vuestra página de referencia unida a este programa, para que nos digáis si lo creéis o no. Pero no hay solución. Luego solucionaremos la historia del hombre delgado, que es la que dejamos siempre pendiente de una semana a otra. Siempre hay un caso, pero esta es un créalo o no en vivo. Es un créalo o no que nos ha llegado en un mail que, hay que decirlo, nos ha llenado de horror. Un hombre, un empresario, llamaba, un hombre nacido en Canarias y que trabaja en un punto de África y que sabía algo que le había impresionado muchísimo y no es para menos. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, ¿qué tal? En ti ha causado el mismo efecto, ¿no? Por supuesto, yo creo que, como decías, no sé si vamos a ser capaces de solucionarlo, de saber si es cierto o no, pero desde luego es una de las historias más impactantes y más horrorosas en el más amplio sentido de la palabra que ha llegado nunca a Milenio 3. ¿Por qué? Quizá por esa especie como de asumir lo que ocurre, o es que no sé cómo definirlo, no es una cuestión que sea fácil de verbalizar. Es mejor que los oyentes vayan descubriendo poco a poco esta historia y que por favor nos den su opinión. Porque Diego no sabía, está lanzando sus múltiples tentáculos, porque esto tiene que ser leyenda urbana o no. Lo que sabemos, la impresión después de hablar con el testigo Diego, bueno, del que nos trae amablemente esta historia, en realidad le pasa a un buen amigo suyo. Después, hay que ser sinceros, después de escucharle, la sensación que tenemos ambos es de que dice una verdad. Sí, desde luego, él nos está contando su verdad. A él le han contado una historia y desde luego yo no tengo ninguna duda de que esa historia a él le llega tal cual nos la cuenta a nosotros. Yo creo que, como dices, es mejor empezar a explicar un poquito la historia para que los oyentes se sitúen. Vamos allá. Esta semana nos escribía Raúl, un oyente del programa que reside en Canarias, nos ha autorizado a decir su nombre. Es un oyente que hace tiempo escuchó en un podcast un caso en el que se hablaba de una serie de sacrificios relacionados con brujería que estaban ocurriendo en Nigeria. Hablábamos en Milenio 3 de unos empresarios que a la hora de comenzar sus negocios y para que la cosa les fuera bien pagaban una cuota a ciertos individuos, a brujos, que hacían una serie de sacrificios, generalmente de animales, pero él se quedó con algo que se dijo en ese programa, que a veces se necesitaba algo más. Es bien sabido que en Nigeria, por desgracia, desaparecen niños muy fácilmente, así que cuando hace unos días este oyente, Raúl, cenaba con un amigo suyo, en un punto de África, con un socio, nos decía que le había llegado este tema que nos iba a contar. Nos cuenta que este amigo suyo es una persona tremendamente seria. Es un ¿Quién ingeniero. es? Hagamos un poco el retrato robot, lo que sabemos del principal protagonista de esta historia. Se trata de un ingeniero, de una persona, nos dice, con un nivel cultural bastante alto, una persona que a su juicio es absolutamente de fiar, que ha viajado mucho por el mundo y que da testimonio de primera mano de este caso, tanto él como su mujer. Actualmente este ingeniero vive en un punto que vamos a obviar de África, en una ciudad de África. Él es de origen francés, va y viene a París, y hace unos días, cenando con él,
le estaba comentando esta historia a nuestro oyente, esta historia que se comentó en Milenio 3 de los sacrificios en África, y él, este amigo, sin pensarlo demasiado, al oír esta historia le dijo que se creía absolutamente que eso fuese así, porque a él le había ocurrido algo que iba bastante más allá. Y empezó a contarlo. Empezó a contarlo, Diego, y vamos a ir escuchando algunos fragmentos de voz, y luego lo interesante es que incluso podamos trazar líneas de comunicación. Javier Pérez Campo, nuestro compañero, también tiene algunos datos, Carmen irá recibiendo información, porque esto es tiempo real, y yo quiero saber, sinceramente, quiero que esto sea una leyenda urbana, y vamos a ver si logramos, haciendo un poco, ayudándote a ti como detective del misterio de este programa, a ir un poco más allá y a tener condimentos, nunca mejor dicho, suficientes para generar un espacio en el que digamos, bueno, esto no tiene sentido, está exagerado, o esto pudo ser así. Porque la frialdad con la que se describe esto en este mail es tremenda. Hemos hablado con Raúl y vamos a ir comentando, Diego. Es la historia de una comida familiar, ¿no? Este ingeniero francés se encuentra en París con un amigo suyo de la infancia, con un compañero de colegio de origen nigeriano, y este antiguo compañero lo invita a ir a su país a pasar unos días. Esa estancia se prolonga durante una semana. Este hombre va sin pensarlo, le apetece conocer ese punto de África y, sube al avión, y al día siguiente de llegar a ese país, a Nigeria, se celebra en la casa de este amigo suyo una típica reunión familiar africana. Raúl lo comparaba con, para que nos hagamos una idea, como la típica barbacoa que podemos hacer aquí, ¿no? Con muchos sobrinos, con su familia, que es bastante extensa, con mucha comida y bebida. Hasta ahí todo parece ir normal. El problema llega cuando la madre, la cabeza de familia, trae a la mesa unos trozos de carne. Esta persona se da cuenta de que todos los miembros de la familia empiezan a comerla, a devorarla con bastante ímpetu, y incluso él mismo empieza a probar la carne, se da cuenta de que no está nada mal, y pregunta, porque le asalta la curiosidad, ¿qué origen tiene esa carne? Esa carne tan buena, ¿no? Vamos a ir escuchando, ¿te parece, Diego? Me parece muy bien. La historia de una comida familiar, un amigo en Nigeria, en una zona concreta de Nigeria, que recibe a otro, y pasa esto. Él pregunta, lo curioso es que la carne, me dijo, Raúl, yo he de reconocer que la carne era muy buena. O sea, la carne es muy buena, y yo cada vez que preguntaban se reían de mí. Y claro, tú dices, bueno, están bromeando, y cuando llevas 10 veces preguntando, dice, te voy a llevar mañana a un sitio, y lo verás con tus propios ojos. Y fue así. Él quiso pensar que era broma, hasta que el momento que llegó, pues, te convence, claro, una imagen vale más que 1000 palabras. Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿y qué imagen es esa? Vayamos un poco antes de la siguiente descripción tremenda que supera, en mi opinión, cualquier ficción. Esta persona se queda inquieta con el sabor, no le dicen de qué es la carne, y le emplazan para un viaje a la mañana siguiente. Sí, él cuando pregunta por el origen de esa carne se da cuenta de que, la gente de la mesa se empieza a reír o a esbozar una serie de sonrisas. Le dicen que, lo crea o no, que esa carne es de origen humano, Iker. Este amigo de nuestro oyente piensa, lógicamente, porque su cultura y su educación le impiden creer, le impiden pensar que eso pueda ser cierto, también se lo toma a broma, piensan que le están tomando el pelo esa familia, ¿no? Él insiste, y viendo que el anfitrión también le insiste de que no se trata de una broma, y al ver que él no se lo cree, le dice que mañana, muy temprano, le emplaza a acompañarle a un sitio a las afueras de la ciudad. Y ocurre esto. Con 30 o 40 minutos, no está dentro de... Es una capital enorme, por lo me comentó mi padre, y yo en Nigeria no he estado. Y salió fuera, como a las afueras de Madrid, pues sales un poco, 20, 30, 40 minutos, y es una especie de carpa, pero como en plan frigorífico, y tú entras y literalmente, o sea, encuentras los trozos de personas. Te hablo, mira, eso sí me acuerdo, mira, hasta había lengua, manos, torsos, piernas, brazos en sí, pues ahí puedes elegir. Ahí puedes elegir, hay que saber más de ese lugar, a unos 40 kilómetros de la capital, unas carpas grises, da la sensación, Diego, de lugar que se ha montado, de lugar nómada, que no es permanente.
Efectivamente, nos contaba Raúl que era un lugar que se había levantado prácticamente en medio de la nada, que curiosamente sí que parecía tener un sistema de refrigeración para conservar esa carne, y bueno, el testigo prácticamente se queda mudo, no puede articular palabra, y lo que más le llama la atención, aparte lógicamente del espectáculo dantesco que tiene delante, es ver gente con mucho poder adquisitivo. De hecho, Iker, este cabeza de familia donde él está invitado a pasar unos días, de hecho pide una serie de productos en ese supermercado a la mañana siguiente. Y lo cuenta de esta forma desgarradora, nunca mejor dicho. Imaginemos el ambiente, cómo lo describen. Yo nunca había escuchado, y he escuchado muchas cosas, nada parecido. El ambiente que está rodeando el entorno como algo ocasional, solo el acceso de unos pocos que acuden hasta allí perfectamente situados en el mapa y que compran rápidamente la extraña mercancía que viene de dónde. La sorpresa de nuestro amigo es cuando ve que incluso quien le ha invitado a ese extraño festín, esa tienda del horror, compra también ciertos productos. Estaba en las afueras porque tiene esa, pero no estaba escondido tampoco. Él pensó que iba a otra cosa. Pues ahí, cuando le metieron ahí, pues claro, ya se le fueron todas las dudas de lo que había comido. Y además delante de él pidió comida, ¿eh? O sea, me acuerdo que me dice, Raúl, pidió carne de un muslo, como el tuyo y el mío, igualito. Pidió carne de un muslo como el tuyo y el mío. Es difícil imaginar la escena. Lo que sí sabemos es que este hombre, el protagonista de esta historia, sufre tal impacto que de inmediato se marcha y se va a Francia, claro. Sí, efectivamente. Antes de sufrir ese impacto y en pleno mercado, pregunta de dónde viene esa carne, de quiénes son las personas que están ahí. Le dicen que es una carne que está al alcance de muy pocos y que sus cuerpos pertenecen en su mayoría a vagabundos. Como dices, este hombre queda absolutamente horrorizado y decide interrumpir inmediatamente esa estancia en Nigeria, llama a su mujer, que está en París, y le pide que saque un billete de avión para ese mismo día y aguantando, digamos, o conteniendo las ganas de montar un escándalo o de llegar incluso casi a las manos con este amigo que le había dado a probar lo que se supone que era carne humana, sale disparado y abandona Nigeria rumbo a París. ¿Estáis imaginando ahora el mercado de carne humana? ¿Es verdad o es una leyenda? Yo repito, ojalá sea una leyenda. Aunque la semana pasada ya contamos unos crímenes de guerra, unos documentos oficiales, unos horrores inconcebibles en el Japón y nos damos cuenta del espejo oscuro que somos nosotros mismos, ¿no? Pero es posible que haya una comercialización, una casi industrialización de la carne humana. Luego ahondaremos, porque yo creo que ni en películas he visto algo parecido. Y a veces la realidad, quizá el mito, quizá la leyenda, quizá la exageración de otros hechos, no lo sé. Lo que me sigue sorprendiendo es que superan a la mente de los guionistas. No hay ninguna fuente más que la naturaleza y lo que pasa, más sorprendente, más poderosa. Pero claro, es que esto... Él describe coches de valor, coches importantes. Eso sí es un elemento, digo yo, de la leyenda urbana. Ese concepto sí que me parece extraño. O no, o es verdad que es una élite la que va al mercado ambulante de carne humana. Hay una última descripción, una descripción sinceramente horrible. Es que nos hemos quedado helados con este mail. Nunca habíamos recibido nada parecido y podemos decir que la solvencia y la honestidad en el sentido profesional de las personas que trabajan en África y que conocemos, que cuentan esta información, también nos sorprende. Es algo que les ha impactado, que les ha marcado. Esta es la última pintura de este mercado del horror. Amontonado como cuando vas a una carnicería normal y corriente, pero sin piel. Dice, yo no lo volví a ver, ni quiero volver a verlo por hacerme comer algo que yo no quería, me engañó. Lo que más me extraño es que me dice que es un negocio totalmente legal, es algo que yo quiero investigar, porque allí la verdad que, más que legal, sino que era un negocio que no era perseguido, y nadie te va a investigar. Dice, me dijo que eran vagabundos, le digo, mira, hay las enfermedades que puede llevar cualquier persona, es que no vale un duro la vida allí. La bestia humana que da alaridos todavía en algunos lugares del mundo, bueno, en casi todos los lugares del mundo el alma oscura está presente, pero os lanzo la pregunta y quiero que me respondáis. ¿Habíais no solo escuchado, sino imaginado algo parecido? El mercado de carne humana instalado en una carpa gris, en un lugar en mitad de la nada donde llegan los coches de los poderosos, se compra rápido y todo se levanta, como si hubiese sido casi
viento de una extraña pesadilla. Hasta aquí la historia, hay más detalles tremendos que no vamos a ahondar en ellos porque ya es que ponen mal cuerpo. Pero esto nos llega, y yo le digo a Diego, esto es la típica historia de créalo o no, lo que pasa es que hay testigos, nombres, datos concretos. ¿Cómo es posible? Tú te has puesto a investigar y ¿qué has encontrado, Diego? Pues he encontrado que hay muchos antecedentes, ¿no?, de canibalismo en esa parte de África. Es curioso, Iker, cómo en un corte que hemos escuchado, Raúl nos dice que su amigo le cuenta que hay toda clase de extremidades o de trozos de cuerpos, excepto cabezas. Y es muy curioso porque ya en 1897, por ejemplo, Sidney Langford Hine, que era un oficial y médico militar involucrado en operaciones coloniales en el Congo, nos cuenta que él estuvo implicado o se introdujo en varias tribus que practicaban el canibalismo y que, por ejemplo, algunos de esos individuos cortaban filetes, cortaban carne de las caderas, de las piernas, de los brazos, otros preferían las manos y los pies, pero que también ya en 1897 todos o casi todos rechazaban la cabeza. Y el famoso investigador antropólogo Talbot hizo investigaciones sobre los caníbales de Nigeria y se encontró con tribus que realmente casi llegaban a este nivel, no este nivel de industrialización, pero sí de conservación de los cadáveres para canibalismo. Pero claro, todo eso se fue perdiendo, evidentemente, con la llegada lógica de la globalización, la industrialización. ¿Es posible que se mantenga? Yo lanzo la pregunta a nuestros sagaces oyentes. ¿Es posible que se mantenga esto? Tal y como lo cuenta esta persona, lo cuenta como alguien que de verdad se ha asustado con una realidad. Hay que indagar un poco más. De momento hemos preguntado a varios especialistas. Quiero que escuchéis en un tren de voces, como le llamamos aquí, en una especie de declaraciones hiladas, lo que dice Manuel Moros Peña, el doctor, especialista en el mundo del canibalismo, el profesor Botella, ni más ni menos, una autoridad mundial, antropólogo forense, José Manuel Novoa, explorador que ha conocido todo el África profunda, o Fernando González Siches, zoólogo. Yo creo que es un buen póker. ¿Qué nos cuentan? ¿Ellos lo creen o no? Hay que poner en duda el caso porque es una leyenda urbana muy extendida. La historia de las tiendas de carne humana era muy común. De hecho, por ejemplo, me choca mucho pues cuando dicen la carne humana era exquisita, se pagaban enormes cantidades por comer esa carne y tal. En los mares del sur, que fue el último bastión del canibalismo, tenemos relatos de pues que se le ha preguntado a gente en su tiempo que habían practicado el canibalismo guerrero, que era allí lo propio, qué sabor tenía la carne humana, ¿no? Y todos decían pues que se parecía mucho al cerdo, pero en ningún relato tampoco ha encontrado a nadie que dijera pues que era una carne exquisita. Bajo ningún aspecto puede suceder esto de que la carne humana se venda porque sí. El humano no se vende ni se compra porque sí, así como delicatessen, sino que el consumo de carne siempre se debe a algo muy especial. Efectivamente, en Nigeria y en las costas de Calabar existen todavía los banquetes caníbales y existen todavía las prácticas de antropofagia ritual. Pero esto que está contando es el típico que ha oído una historia y quiere contarla en primera persona, pero esto es absolutamente falso. Que sea tan abierto es bastante difícil. Yo he estado en regiones de Centroáfrica, de la República Centroafricana, del Congo, la República del Congo y en Uganda, buscando más que carne humana, temas de carne de gorila y de chimpancés, que también está prohibida. Por supuesto que la carne humana también está prohibida, pero si te lleva alguien de mucha confianza, te lleva a un sitio donde puedas encontrar carne humana, carne de gorila y carne de chimpancé. Ojo que González Siches en concreto, que sabe mucho de esto, sí que da una pista a esa posibilidad de que haya mercados, ahora dice, tan abiertos, tan soleados de alguna forma, tan a la intemperie, no lo sé. Otros especialistas, como Botella, muy interesante, dicen que siempre hay un concepto ritual, o sea, no puede haber un comercio. Claro, puede haber o no puede haber. Dejadme que rápidamente lea un fragmento que es que ponen más los pelos de punta en el mail que he escuchado incluso. Nos contaba así Raúl, decía, al día siguiente se levanta y mi amigo es llevado a las afueras de la ciudad y conducen como 30 minutos, llegando al lugar se ve una especie de carpa de color gris y muchos coches caros. Se baja y entra lo que parecía un mercado de los miles que hay en África montados en la nada. Su sorpresa es que empieza a ver manos, lenguas, muslos, torsos, ojos, directamente quedándose mudo y sin poder articular. Lo segundo que más le llamó la atención fue ver gente con tanto poder adquisitivo comprar ahí. Sin más, su amigo le pide que le corten varios filetes de muslo, así como cualquier supermercado de aquí se lo lleva, dándose cuenta de que esa carne era carísima y solo al alcance de unos pocos.
Tú, Diego, has encontrado algún documento paralelo que ya hablaba de conversaciones de venta de carne humana. Sí, se trata de Joshua Milton Blahyi, que es un exmilitante de la guerrilla de Liberia. Ahora mismo se ha reconvertido en un pastor evangélico, pero hay que decir que este hombre, sobre todo en la Guerra Civil de 1989, con su grupo Movimiento Unido de la Liberación por la Democracia, mató él solo a casi 20.000 personas. Él nos cuenta, o le contaba en una entrevista a un canal de viajes, cómo también ese mercado de canibalismo era algo habitual, o al menos posible. Acabamos de comer, estábamos hablando, hemos pedido unos filetes y tú has dicho, no me gusta comer carne. Y yo te he preguntado, ¿por qué no te gusta la carne? Y tú me has contado una historia de cuando volviste de Nigeria. ¿Podrías repetirla? Concretamente una vez tenía mucha hambre y vi que lo único que vendían cerca eran unas tiras de carne seca. Cuando le di el primer bocado me di cuenta que era humana, carne humana. Así que le quité la pimienta para asegurarme, lavé el trozo para apreciar el sabor y era sabor de carne humana. Llamé a la policía, vinieron y arrestaron al tipo. Les dije que era uno de los generales de Liberia. Les di mi nombre y les conté lo que hicimos. Comí carne humana varias veces, pero ahora me he convertido. ¿Comiste carne humana? Sí, muchas veces. ¿Qué comiste? Mucha gente come el corazón, pero cuando hay hambre la gente se come estos trozos porque son más tiernos. Ya, sí. De acuerdo. Hombre, aquí lo sorprendente es que el tipo se ha cargado a 20.000 personas y está coleando y contando cosas, entre otras que comió carne humana. Vamos a hacer una cosa, Diego, y antes de que Javi también dé otros datos. Se han escuchado historias, pero yo, personalmente, nunca he encontrado nada parecido. Quizá el horror no es el canibalismo, que ha existido en muchas culturas desde el inicio del tiempo. Es el convertirlo en un supermercado clandestino. Eso es lo que horroriza. Y luego, ¿de dónde llegan esos cadáveres? Claro, que son troceados, si es que esto es verdad. Nuestra audiencia en este momento, si hiciésemos la votación así a bote pronto, ¿qué diría, Carmen? Pues apuntan que en el pasado sí que muchas culturas practicaron el canibalismo, pero no pueden creer lo del mercado. No, la mayoría tampoco podrían no creer se lo que cree. contó Santi la semana pasada de presos colgados vivos que iban siendo fileteados por los japoneses, me imagino. Y fíjate, hay noticias de esta misma semana, hubo un fake de un restaurante que anunciaba que iban la gente que quisiera donar su cuerpo después de muerto para preparar tipo gourmet comida. Era un fake porque además llevaba detrás una publicidad encubierta. Bueno, pues no sabéis la de gente... no se lo puede creer con la idiocia general, uno se lo puede creer que alguien es capaz de hacer eso, claro. Pues no sabéis la de gente que se apuntó para probar la carne humana. Claro. La gente lo que quería era probarla. No donantes, porque no hubo casi donantes, pero sí la gente decía, bueno, ¿y dónde puedo apuntarme para cuando hagáis esos platos gourmet con carne humana, probarlo? Y faltaría más, es lo que haría yo con todos los que han dicho que a ver si proban la carne humana. Meterles un paquete, pero grande, por listos. Claro, es que es increíble que la gente... uno lance esta especie de globo sonda, también el bromista, yo tampoco lo entiendo, pero en el fondo lo que nos demuestra es lo mal que está la gente. Mira, yo esta semana, Iker, perdón Carmen, investigando un poquito, cuando nos llegó este email me he encontrado en internet con foros que a día de hoy ya no existen, pero como se puede rastrear un poco y queda la huella de foros pues de canibalismo realmente, e incluso con recetas de platos hechos con... ¿Pero reales, tú crees, Diego, o esa frivolité, como comentaba la Carmen, de algunos... en fin, no sé ni cómo llamarlos, que quieren empatar con estas cosas? Yo espero que sea eso que dice Iker. Mira, William Seabrook era periodista del New York Times. Él cuenta que viajó a África en numerosas ocasiones, pero una de las ocasiones viaja al oeste de África y, pues bueno, iba con un guía de allí. Había habido un accidente esa mañana, un hombre muerto, y cuál es la historia que pasa, y que lo publican esta misma semana en The Guardian, a raíz de lo que ha salido. Que dice que había habido un accidente, un hombre sano, muerto, que lo trocean y que se lo empiezan a comer. ¿Pero quién? Pues gente de allí, oeste de África, y que él en persona lo pudo ver. William Seabrook, periodista del New York Times, y que decían, era una carne muy buena, parecía de ternera, lo estoy traduciendo ahora mismo en inglés, era casi tan buena como la ternera, no podías pensar que fuera de una persona,
un paladar con una cierta sensibilidad podría distinguirla del vacuno. Era carne suave, buena, sin otro sabor, muy definido o altamente característico. No parecía cabra ni cerdo. Para. Esto es tremendo, pero claro, son hechos como puntuales. A mí lo que me asombra es lo de la tienda. Yo no sé si hemos encontrado el concepto tienda, Javi, navegando, porque decía, bueno, lo tengo muy claro. A este hombre que no le han engañado, le han contado una historia que le ocurrió a alguien que a su vez quizá lo haya oído y él buenamente nos lo traslada. A mí me extrañaba porque, mira, después de tantos años en esto, cuando los mails que te llegan o las cartas pegan fuerte, casi siempre detrás hay una historia, lo hemos comprobado muchas veces. Es la forma de escribir, es la forma de redactar, es la forma de la verdad que a veces ocurre y que uno dice, aquí hay algo de, cuidado, aquí hay algo de verdad. Y me parece que esto es lo que existe. Ahora bien, me extraña porque podía haber alguna imagen, alguna polémica, y sobre mercados de carne humana no hemos encontrado nada, ¿no? Mercados como tal, no. Sí que es cierto que hace unos meses circuló por internet un email cadena que hablaba de una especie de barbacoa de carne humana en Tailandia, donde se mostraban unas imágenes realmente crudas y que parecían auténticas. Que eran como un rito, ¿no? Sí, y que finalmente, pues se acabó dando por zanjado diciendo que era una de esas leyendas urbanas que circulaban por internet. Pero las imágenes estaban ahí. Sí, las imágenes estaban ahí, pero se habló de uno de esos montajes que se hacen actualmente pues en una tarde prácticamente. Pero es cierto que en este caso, dejando ya de lado lo subjetivo o no del texto, hay una serie de factores que coinciden con otros casos bastante similares en el espacio en el que se narran, porque en 1931 un periodista americano, William Biller, que estaba interesadísimo en narrar a sus lectores cómo sabía la carne humana, y precisamente lo narró en un libro llamado Jungle Ways, el primer punto al que se dirigió fue precisamente África Occidental, porque había escuchado que allí no le sería difícil acceder a uno de estos bocados. Pero, bueno, y a colación, por ejemplo, de lo que decías ahora, en Holanda el canibalismo es algo completamente legal, siempre que no atente contra, bueno, pues contra la dignidad de la persona, contra su salud, y es decir, solo cuando implica maltrato o cuando viola decoro común es canibalismo ilegal. Pero eso lo declaraba. ¿Cómo va a ser canibalismo sin violar a la otra persona? Es que tampoco lo entiendo bien. Pues o autocanibalismo. Nos lo contaba Santi, ¿no? En un programa de televisión que hicieron, que, o sea, si mutuamente tú y yo estamos de acuerdo en córtame un trocito y me lo haces a la plancha. Claro, lo hicieron en la televisión. Por ejemplo, también el caso del caníbal de Rotemburgo, que finalmente hubo una víctima que se prestó a cederle su carne. Es decir, es que hay gente dispuesta a cualquier cosa. Lo asombroso es el concepto, creo yo, de comercio, quizá, ¿no? Es lo que me sorprende. Pero cuando hay rito, uno no es que lo entienda. La vampira de Barcelona, que es cierto, su casa era un comercio. Sí. Era un supermercado donde la gente pudiente de nuevo encontrar... Por cierto, que se cumplen 100 años de la vampira de Barcelona. Diferentes cosas para realizar esos rituales. En este caso se creía que se curaban comiendo esos... Y en cierta forma, había una especie de comerciantes de la grasa, la los gente huesos. Conocía esa casa. Era un supermercado de carne humana, en este caso de niños. Y era gente poderosa, bueno, se repite el arquetipo. Y hubo otro caso, además, bastante sonado hace un par de años. En La Voz de Galicia se publicó una entrevista a Jaime Peñafiel, el que fue durante años periodista de la Casa Real. A y Jaime, él declaraba, que en Cuarto Milenio y Milenio 3 también. Claro, y él declaraba que una de las cosas más extrañas que le habían pasado ocurrió en 1976, durante una cena con el emperador del Imperio de Centroáfrica, Bokassa, que, bueno, habían tenido una cena en el Maxims de París, y el último plato era un plato que él había preparado y que él había llevado explícitamente desde África. Él decía que era un plato de carne con salsa, que probó junto a varios compañeros y que lo describían como delicioso. Él también dice que era una especie de delicatessen, y cuando le preguntan qué era aquello, él le responde que es carne humana. Lo que pasa es que tienen que trasladar la carne desde África hasta París, tienen que pasar eso ya. Pero Peñafiel, por tanto, Peñafiel cree que ha comido. Bueno, y no solo eso. ¿Qué puede superar en cuanto a bizarro esto? Peñafiel ha comido carne humana. No solo eso, él declaraba además que, interesado por esa carne que él había comido, estuvo haciendo unas indagaciones, y él declara, literalmente, al cabo de unos meses nos enteramos que la carne procedía de unos escolares de Bokassa que había ordenado asesinar explícitamente para esto. Bueno, mandamos un abrazo a Jaime, que nos tiene mucho afecto, hay que decirlo, y que siempre escucha este programa. Pero que no creo que por las fronteras se pueda pasar carne humana de niño desde Mombasa hasta París, y encima en Maxims, que te lo cocinen. Excepto, hay un gran libro
sobre los caníbales africanos dictadores presidentes, publicado hace no mucho tiempo, excepto estos grandes, poderosísimos, billonarios reyes de África caníbales, que los ha habido durante todo el siglo XX, que viajaban en sus propios aviones, que no había fronteras y que no había para ellos absolutamente nada. Y hemos tenido ejemplos, y por cierto, muchos políticos se han relacionado también con ellos. En fin, la extraña entretela. Diego, antes de comentar una cosa, me gustaría volver a escuchar opiniones, no de los oyentes, sino de nuestro póker de expertos en África y canibalismo, porque escuchad por favor lo que nos contaba Fernando González Siches de lo que él ha podido ver y de personas que han visto cosas. Que han tenido alguna experiencia de encontrarse, por ejemplo, cadáveres. Él creía que se estaban encontrando ahogados a 2 personas, y lo que tenían eran un poblado cerca de un río, como te decía, en la zona ecuatorial de la cuenca del Congo, y lo que tenían en ese poblado era 2 personas que habían muerto en el pueblo, les tenían ablandándose en el río para comérselas, y te lo decían con toda tranquilidad. No es que hubiera un comercio, ni las habían matado para comérselas, ni nada por el estilo, pero era carne aprovechable. El hambre es terrible. En Siberia se conocen casos, incluso hay una fotografía de que en un mercado no, en medio de la nieve había un puesto donde se vendían restos de carne humana o trozos de carne humana, pero obviamente era por hambre. El culto de los hombres leopardo, que durante siglos estuvo atemorizando a este país y a Sierra Leona, que era una especie de secta, pues que efectivamente practicaron el canibalismo para adquirir propiedades mágicas, consumiendo la carne humana y la sangre de víctimas que las propias aldeas tenían que ofrecer, y que luego hasta bien entrado el siglo XX. El doctor Manuel Moros Peña, que nos habla del culto de los hombres leopardo, realidades que superan cualquier novela y que son bastante recientes. Y cuidado con el poder, ha habido películas importantes, ¿no? El poder absoluto de algunas personas que gobernaron África con mano de hierro. Ahora se ha publicado, El País publicada, por ejemplo, el harén sexual, las torturas sexuales, las muertes y todo lo que pasaba en torno a Gaddafi, ¿no? O sea, en todo el continente ha habido dictadores que hacían lo que querían y que nadie les tosía. Además porque solían tener minas, diamantes y un poder adquisitivo brutal que les permitía encima entrar en los palacios de todo el mundo, ser recibidos por monarcas políticos de todo el mundo, y que incluso en muchas ocasiones y en muchas anécdotas hacían gala de esa cosa tan chic, ¿no? No, es que nosotros tan más somos caníbales. Casos terribles en muchos países africanos. Vamos a hacer una especie de selección de qué está opinando nuestro público, que imagino que tendrá una versión concreta sobre esta historia increíble, mercado de carne humana, ojalá sea increíble, en Nigeria. Mira, dice Juan Luis Morilla, yo puedo entender la película de Viven, pero comer carne humana por placer, qué fuerte. Juan Jesús Moreno, que haya gente que quiera probar carne humana, me parece de locura total. Rafael Viñas, no sé si hace 2 años fue en un programa de Milenio 3, hablaron de una especie de experimento publicitario de UFU, tofu de carne humana, que recibió peticiones masivas. Sí, señor. Sí, hablamos de Aquí lo contamos, el UFU. Oblesna dice, incluso la inmensa mayoría de los animales rechazan la carne de su propia especie, no será todo ética. Rubén Sacristán, yo sí que me lo creo, aún recuerdo una historia que contó Carmen de un tipo que mataron en Francia en el siglo XIX, que le torturaron y mataron entre los de su pueblo por defender a su primo y que acabaron pegándole fuego y comiéndose lo que quedó de él. Claro que sí, el pueblo maldito de Francia. Exactamente. Diego Boneta dice, se me ha revuelto el estómago, canibalismo, cadáveres troceados, mercados de carne humana, tribus. Borja Fernández, no sé, pero no creo mucho la historia. Hoy en día hay cosas increíbles, pero no me llegó a creer a este hombre. ¿Por qué no lo denunció antes? Hombre, dentro del mercado, viendo ese ambiente, estando en Nigeria y rodeado de gente que compra carne humana, si esto es así, ponte tú a denunciar, que igual acabas en el gancho. Claro, nos decía nuestro oyente en el email que no lo había hecho por temor a represalias, sobre todo. Claro, y Diego, y viendo un poco que evidentemente yo creo que también hay una autodefensa de nuestro ADN, nunca mejor dicho, y eso ocurre muchas veces y es curioso. Cuando vemos una noticia terrible, luctuosa, ¿os habéis dado cuenta? Yo creo que es una cosa que compartimos todos los seres humanos. Intentamos no creerlo o poner ciertas condiciones. Bueno, esto seguro que es un ajuste de cuentas, esto es una cosa que no me puede afectar a mí porque es increíble que el ser humano llegue a este nivel de maldad. Y por fortuna yo creo que en los oyentes está pasando, ¿no? Y en nosotros también. Hay una necesidad o una especie de instinto de no creerlo. Yo también me lo creo, sinceramente. Yo de hecho, me lo creo. Yo puedo estar equivocado, ojo.
De hecho, Iker, nos decía Raúl en su email que él era consciente de que lo que estaba contando puede parecer la historia de una película gore, y que desde luego a mí me dijo por teléfono que no pretendía ni que le creyésemos ni que le dejásemos de creer, que lo único que quería era aportarnos ese testimonio que, como dices, tiene esa novedad, sobre todo del factor mercado tan al aire libre, que puede recordar además, Iker, a argumentos de películas como la saga de Hostel, ¿no? Ese club selecto. Pero son esos mercados que solo conoce un grupo de gente muy determinado y que van allí porque saben lo que se vende. Sí, 30 minutos en coche desde esa ciudad, es que no todo el mundo tiene coche allí. Negro, ¿no? Suena mercado negro, y al lugar que ya sabe la gente pudiente de allí que puede ir a comprar determinado tipo de carne, en este caso humana. Bueno, había una cosa muy curiosa, y es que en Nigeria había habido muchos problemas, he visto la noticia, y habían protestado contra la película Distrito 9, de alienígenas y un mundo de una África absolutamente degradada, y estaban muy preocupados porque había escenas de canibalismo, al parecer. Qué curiosa paradoja, ¿no? De momento, vamos a hacer una cosa, lo dejamos ahí, Diego, y si a partir de ahora recibimos alguna pista, algún dato, alguien sabe algo, amigos que tenemos y que escuchan este programa en la red en África, bueno, pues que nos digan algo, desde luego, porque nos ha dejado esto realmente helados. Ahora, si te parece, Noel, ponemos la música referencial de Créalo o no, y rápidamente resolvemos la historia de ese hombre un poco más fantasmagórico, el hombre delgado. Hoy tenemos Créalo o no especial, porque la historia de este mercado de carne humana la verdad es que lo merecía, pero queremos saber más, queremos investigar con vosotros. Ojalá lleguemos a decir que esto es un fraude y que por fortuna nuestro amigo lo engañaron, le contaron algo que no era exactamente así, aunque parece difícil por la rotundidad de las pruebas, de los hechos y de cómo se cuenta. La semana pasada hablábamos de un caso concreto, de una fotografía misteriosa, de unos niños que desaparecían, y a veces en su última foto, por detrás, surgía alguien. Ese alguien es el hombre delgado. Y la encuesta, elaborada y mantenida por Guillermo León en ikerjiménez.com, ¿qué dice a día de hoy? Pues preguntábamos si la historia del hombre delgado era verdadera o falsa. Verdadera han votado 40,9% y falsa 59,1%. No está mal, ¿eh? 40 a 60 más o menos. Sí. Diego, ¿solución? Pues la solución la tenemos en esa encuesta reflejada. Efectivamente es una historia falsa. Algunos de nuestros oyentes, Iker, han llegado, de hecho, al germen mismo del fraude o de esta historia, así que muy bien por ellos. Esta historia del hombre delgado comienza el 8 de junio de 2009, además tenemos fecha concreta. Se trata de un concurso de fotografías paranormales que se pone en marcha en los foros de Something Awful, que es una página pues dedicada, digamos, a diseño gráfico. Lo que se les pedía a los participantes era convertir fotografías normales en imágenes espeluznantes, manipulándolas para luego hacerlas pasar como auténticas en una serie de foros paranormales. La historia del hombre delgado ha alcanzado tal popularidad en estos 3 años que ha sido germen de creaciones de fans, de una serie de falsos documentales en internet, de varios videojuegos e incluso, Iker, de una película que se estrena el 21 de diciembre de este año que se llama El hombre de las sombras. El hombre de las sombras, creo que tenemos un documento, va a ser la película de un mito, de una especie de leyenda urbana de internet que llega al cine. Por tanto, el mito al final se ha convertido, curiosa historia, ¿verdad?, en algo tangible. Todas las madres cuentan a sus hijos historias. Hola, cariño. Algunas son leyendas. Es una canción preciosa. Pero otras pueden convertirse en realidad. Creo que era el cazador. Le vi 2 veces en ese puente. No había nadie. Salí y ya no estaba. Existe. No es un monstruo, ni el demonio, ni ningún animal. El último niño desapareció hace 2 meses. Pronto le tocará al siguiente. Le he visto. ¿Tú también lo crees? Habrá película del hombre delgado. Hay que decir una cosa, y es que algunas de las fotografías estaban muy bien resueltas. Tenían esa pátina del misterio auténtico y de verdad parecía que esos muchachos que jugaban en un parque habían recibido en el último flashazo una imagen, habían recibido una visita extraña, habían recibido una presencia que estaba ahí como en segundo plano, pero claro, sí que había en algunos de estos casos un elemento que ya era un poco increíble, de ese hombre delgado, de ese hombre pálido, de ese hombre que les observaba con aviesas intenciones, surgía algo en ocasiones, ¿no?
Claro, surgían una especie de tentáculos un poquito extraños. Iker, lo que hace quizá un poco diferente este caso, y quizá a lo mejor por eso ha triunfado más que otros fraudes fotográficos, es que en este foro, además de aportar, digamos, estos documentos gráficos alterados o retocados digitalmente, se aportaba un contexto, se aportaba una historia como la que contamos el año pasado, de esa desaparición de 14 niños en la ciudad de Stirling, en California. ¿Que la historia era real o qué? No, la historia era inventada, pero no ¿También? siempre. Claro, la historia era absolutamente inventada por usuarios de ese mismo foro, pero es algo diferenciador, no siempre se inventa un contexto. No era una fotografía suelta, ¿no? Claro, se inventaba también pues esa especie de fondo, ¿no? de historia macabra que la hacía desde luego mucho más espeluznante a esos documentos. Pero sin embargo el éxito de este hombre delgado, el éxito de esta leyenda, ha empezado a crecer, y ya lo que ocurre, la marea, y es bueno dejarlo claro, es un fraude, ha acertado la gran mayoría de nuestro público, pero ya es irreparable de alguna forma. No, desde luego se ha convertido en un icono de nuestra época, en una auténtica estrella de Internet. Tiene páginas web dedicadas únicamente a la figura de Slenderman. Al creador, que se llama Victor Search, un usuario de ese foro, le entrevistan y es considerado pues una especie de celebridad entre los seguidores de esta especie de monstruo con tentáculos que atrapa a los niños de noche. Pero quizá la esencia de todo esto reside en algo que va más allá. Y es que hay algunas fotos, y eso, Carmen, tú lo sabes bien, y lo sabemos bien todos, Guillermo León, todos los que estamos aquí, que pueden ser reales o no. Habitualmente son reales o inexplicables, que tienen ese algo. Ese algo no es definible, ese algo no pertenece al mundo de los píxeles de la informática, es, como en un cuadro, la expresión que se nos devuelve al mirar a esa imagen. Y la del hombre delgado estaba muy bien hecha, tenía... No solo que era creíble, lo malo del hombre delgado es que había muchas fotos del hombre delgado. Claro, entonces, se ponían a buscar y decía, así fotografiado, parecía Wall-E. Ya no es tan creíble, porque las fotos que nos llegan, que pueden ser o de algo misterioso o de algún error que han tenido, que se ha podido reflejar cualquier cosa, ninguna, si es verdad, es igual a otra. Claro, y además las fotos originales, las dos primeras fotos que se suben a ese foro, tienen también el componente de ser muy sutiles. A mí me han llegado a preguntar, ¿pero qué es lo que tengo que ver en esta foto? O sea, hay que mirarlas muy cuidadosamente, a lo mejor, para descubrir dónde está el hombre delgado. Tener el ojo entrenado, claro, muy bien hecho, pero yo creo que todo esto bebía de una cosa que sí que es real, o que por lo menos no se ha descubierto el fraude, que da bastante miedo, y que ocurrió. Fíjate, a mí una de las fotos antiguas, y que resolvió Carmen hace poco, o que nos contó su historia, yo pensé que estaba resuelta. Es la foto de una niña en una campiña en Inglaterra, y que de pronto su padre le hace unas fotos, está con un vestidito de margaritas, si no recuerdo mal, entre las flores, y en una de las fotos aparece una especie de hombre alto que nadie ha visto, enfundado en una especie de traje blanco, una especie de astronauta venido de ninguna parte, y que surge ahí. Lo increíble es que el impacto, eso llegó muy fuerte en los libros antiguos de misterio. Cuando uno veía esas fotos se le quedaban grabadas, o sea, tenía algo, un arquetipo que se quedaba grabado, y luego encima mi temor, porque realmente esa foto me impresionó, detrás de la niña como vigilando, como sorprendido, y ahí no había nadie, era una extensión, y resulta que no se había podido llegar a una solución, y se tenía como un icono. Bueno, pues el hombre delgado, estas fotos yo creo que bebían un poco de ese impacto enorme de las imágenes que tienen ese algo, ese aroma de lo real. Diego, que ha sido un placer como siempre, y la semana que viene hemos tenido esta cuestión especial del mercado de carne humana, revisaremos lo que piensa la audiencia y por supuesto pondremos otro de esos peldaños inquietantes que tú vas construyendo en la escalera de Créalo, ¿no? ¿Te parece? Aquí estaremos en 7 días como siempre. Un abrazo. Otro para ti. 3:52, la extensión del asunto de la carne humana relega nuestro testimonio, pero que están llegando un montón, y además, Javi, hay que agradecer, y lo iremos haciendo, la cantidad. Yo lo decía, se ha abierto la caja de Pandora, es decir, parece que no hay tanto miedo a contar las cosas, y nos están llegando casos alucinantes. Recuerdo el primer caso de la Guardia Civil con las cámaras, digamos, de infrarrojos y de medición de temperatura que observan a esa madre y ese hijo cerca de los alpaques, la increíble historia y alucinante de ese bombero que sufre de determinadas experiencias en un parque de bomberos que está pegada la pared con pared a un tanatorio, y la semana pasada que todos nos sobrecogimos con el suceso de esa madre que en la cámara que vigila a su bebé observa otro bebé que no es el suyo, otro bebé que parece antiguo, y que todos nos quedamos sin habla. Pues bueno, Javi trae un documento interesante. Un documento que la propia familia nos ha hecho llegar, seguiremos indagando, y que nos deja también de piedra.
Es de agradecer no solo la cantidad, sino la valentía y también estos documentos que están aportando a estos casos y que les dan ese valor especial. En este caso es el recibo de servicio técnico. Si recuerdas un poco la historia por encima, la mujer aseguraba que en el monitor de seguridad por el que vigilaba a su bebé que estaba en su dormitorio, veía a una mujer echarse encima del niño y dándole un beso y llevando a cabo una serie de imágenes cuando no había nadie. Claro, y la escena más terrible es que veía una especie de niño que parecía de otro tiempo. Pues aquí tenemos ese recibo de servicio técnico y, bueno, se ofrecen los datos, el número de cliente, una serie de datos más y la referencia, y al final dice descripción de la avería y la frase es: se ve otro niño que no es el que enfoca la cámara. Atención a lo que ha dicho Javier Pérez Campos, el documento, el servicio técnico, incidencias. Se ve otro niño que no es el que enfoca la cámara. En fin, así es Milenio 3, de las esculturas que aparecen en meteoritos y que intentaron perseguir los nazis, a los últimos secretos maravillosos del ADN y por qué las mamás tenéis incrustado en el cerebro la esencia de ese ser al que habéis dado vida. Hemos hablado de la panspermia si vinimos del espacio, nos hemos sobrecogido con las tormentas solares, hemos visitado, ojalá, solo en sueños de tiniebla, un mercado de carne humana y como documento final, un frío análisis técnico de un aparato que grabó una imagen que parecía de otro tiempo. Si os parece, terminamos con mensajes. Pues vamos con mensajes y que nos hablan en un mail de la placentofagia. El comerse la placenta. Sí, que también es algo muy chic, que se ha puesto de moda en ciertos círculos. Claro, y eso nos dicen, ¿no es canibalismo? Sí, y aparte, bueno, no sé, pero la placenta debe tener unos nutrientes, que debe ser una correa de transmisión de tantas cosas. De vitamina K. Claro, ¿y qué ocurre? Que muchas marcas cosméticas siempre se ha dicho, ¿no?, que utilizan placenta. Sí, pero eso es una marcas cosméticas, pero no comerte... Ya, comértela es una pasada. Ahora, en esta sociedad en la que vivimos, uno dice, ¿cómo hacer la placenta frita porque va a ser más joven? Y se lo come todo el mundo. Que está de moda, de verdad que está de moda. Que ahí ya he buscado y hay muchísimos foros pues ejemplo de del tiempo. Madres diciendo cómo hacer su propia placenta. Hombre, cuando describimos, es un poco... Hombre, yo muchas veces hablo de esto y espero... no estar muy acertado, pero tengo una visión un poco apocalíptica de la mente de la gente, ¿no? Por supuesto no de los oyentes de Milenio 3, que sé que son de una forma muy especial, pero de muchas personas que veo. El ejemplo, cuando hablamos de los traficantes de aceite humano, es decir, de personas en Perú que desengrasaban a otras, las mataban y les quitaban el aceite, la grasa humana, lo que más me sorprendió de aquella historia no es el hecho criminal, es que en foros de belleza de determinados países, las mujeres decían que estaban de acuerdo que si rejuvenecían, ellas se pondrían aceite humano en la cara. A eso hemos llegado. Peores cosas se ponen. A eso hemos llegado. Labios como salchichas y cosas. A eso hemos llegado, sí, pero aceite humano. Bueno. Ricardo del Bosque dice, los vikingos ya comían carne humana de sus víctimas. Tania López, yo tampoco lo creo, dudo que sea cierto. Christian Fox, he leído que dicen que la carne humana es deliciosa y cuando ya lo prueban no pueden dejar de comer por lo exquisita que es. Eso es un poco lo que dicen de los tiburones, ¿no? Cuando muerden a un hombre ya no quieren más peces. Cuando prueban la sangre, ¿no? Bueno, y es lo que contaban también el salchichero de Venecia y, por ejemplo, otro de esos pasteleros de carne humana que siempre ha corrido la leyenda. En Valencia tuvimos uno en el siglo XV y los clientes, según cuentan las crónicas que nos enseñó en su día Rafael Solaz, aseguraban que era una carne deliciosa. Claro, pastelero de carne humana en Valencia. Sí. Pero no sabían que estaban comiendo carne humana. Claro. En 2012, en mayo, salía que un chino vendía carne humana en el mercado. Bueno, y no lo sabía la gente que lo compraba. Claro, y hace unos meses salía un hombre también, es que hemos hecho una revisión de casos que vendía carne humana como si fuera carne de avestruz, y eso ha ocurrido en junio de este año. Espantosa revisión, por cierto. Dice Eb que tiene que ser una leyenda urbana, por Dios, como... Que lo sea, ¿no? Si es un señor de cierta credibilidad, no llega a París y pone en alerta a la policía. Es que nos gusta mucho el morbo, esto ya se pasa de castaño oscuro, no me lo creo. Dicen también que lo denuncian ante Naciones Unidas. Fran Ojeda, el problema es para la gente que tiene cultura y un pensamiento distinto, como es la mentalidad occidental. En Japón se comían humanos, en China también, en Corea del Norte se siguen comiendo fetos humanos y en África se siguen comiendo a humanos. Yo lo veo normal, intentando entrar dentro de su mente. Da la impresión de que una cosa es lo ritual y otra cosa es venderlo al por mayor, como nos han contado. Repetimos, ojalá sea leyenda urbana, pero si sabéis algo, estamos aquí para informar, para desfacer entuertos. Mañana hay algo importante. Mañana en Cuarto Milenio tenemos un documento que creo que merece la pena y por eso os lo cuento. Es
un expediente X de la Guardia Civil con 8 testigos, con las firmas, con los documentos, y yo creo que es de lo más sobrenatural que se puede poner en un informe de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Lo asombroso no es solo el informe, lo que dice, lo que vivieron, entre otras cosas, desenfundar 8 pistolas de 8 agentes apuntando a una cosa que vais a ver lo que es, que parece uno de esos fantasmas, si es que existen, de los que hemos hablado. Lo asombroso es que es un documento clasificado y reservado que vamos a mostrar, y sobre todo que en el plató va a estar el principal protagonista de este evento ocurrido en España. Es decir, nunca que yo sepa, nunca ha habido expedientes X de la Guardia Civil, a quienes mandamos un abrazo a todo el cuerpo porque sabemos que han investigado muchos misterios, que haya salido a la luz. Mañana va a ocurrir en Cuarto Milenio y yo os espero para contarlo porque es un eslabón importante en el mundo del misterio. Fermín Agustí, Noel Calero, ha sido un placer. Hasta dentro de 7 días. Javier Carmen, mañana en la tele los veo. Venga, mañana sobre las 12:30 de la noche. Más o menos. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Ahora todas las noticias. Feliz semana. Milenio 3. Cadena SER.